Cuando dices no a lo tóxico, dices sí a ti. En un valle silencioso, rodeado de montañas que abrazaban el cielo, vivía un monje llamado Kaito. Cada mañana, mientras el sol despertaba con un resplandor dorado, Kaito recorría el sendero del bosque, respirando la brisa fresca y sintiendo cómo la energía positiva de la naturaleza llenaba cada célula de su ser. Durante años, había aprendido a escuchar su corazón, a distinguir entre lo que lo nutría y lo que lo drenaba. Pero aún recordaba las veces en que su amabilidad se había confundido con debilidad, y cómo decir sí a lo que era tóxico había oscurecido su espíritu. Un día, mientras meditaba junto al río cristalino, comprendió algo profundo: cada vez que dices no a lo que te daña, dices sí a ti mismo. Esta revelación no fue un pensamiento fugaz, sino una verdad que resonó en cada piedra, en cada hoja y en cada corriente del agua. Kaito cerró los ojos, sintiendo cómo sus emociones se alineaban con esta verdad. La liberación emocional no era un acto de rebeldía contra otros, sino un acto sagrado de amor propio. Cada no, pronunciado con conciencia, era un pétalo que caía suavemente sobre el río, llevándose consigo el peso de lo que ya no le servía. En ese instante, entendió que el bienestar emocional y el crecimiento personal florecen cuando uno aprende a establecer límites claros, respetando su propia esencia y dejando ir todo lo que oscurece su luz interior. El río continuaba su canto, y Kaito, con una sonrisa serena, supo que cada decisión consciente de proteger su energía positiva era un paso más hacia la verdadera paz interior. Al día siguiente, Kaito se despertó antes del amanecer, cuando el cielo aún estaba teñido de un azul profundo. Caminó despacio hacia la cima de la colina más alta del valle, donde la niebla abrazaba suavemente las piedras y el viento parecía susurrar secretos antiguos. Mientras avanzaba, recordó los momentos en que había permitido que palabras duras, actitudes egoístas y demandas excesivas penetraran su paz interior. Cada experiencia había sido una lección, un recordatorio de que su corazón no debía abrirse sin discernimiento. Sentado sobre una roca fría, cerró los ojos y dejó que la respiración guiara su mente. Inspiró profundamente, sintiendo cómo la energía positiva del mundo natural llenaba su ser, y exhaló lentamente, dejando ir cualquier residuo de negatividad que aún persistiera. Entonces comprendió algo aún más profundo: decir no, no es solo una barrera, es un acto creativo. Es permitir que la vida fluya con armonía, dejando espacio para lo que verdaderamente nutre el espíritu. Cada sí impuesto por miedo o obligación es una sombra que se cierne sobre la luz de nuestra esencia. Kaito abrió los ojos y observó un pequeño árbol que crecía junto a la roca. Sus ramas, firmes pero flexibles, parecían enseñarle que la fortaleza no está en resistir, sino en adaptarse sin perder la propia dirección. En ese momento, entendió que proteger la propia energía es un camino hacia la libertad emocional y la paz profunda, un camino que requiere valentía, conciencia y paciencia. El viento, suave pero constante, acarició su rostro, recordándole que cada no dado con amor propio era un acto de liberación, y cada decisión consciente de cuidar su bienestar emocional era un paso hacia la expansión de su luz interior. Al regresar al monasterio, Kaito encontró a varios discípulos reunidos en el patio, discutiendo inquietudes y rencores del día anterior. Sus voces eran intensas, cargadas de emociones que parecían no encontrar un cauce. Kaito se sentó en silencio bajo un árbol antiguo, observando cómo la energía de la toxicidad podía esparcirse rápidamente, como hojas llevadas por el viento. Cada pensamiento negativo, cada comentario hiriente, parecía generar un eco que perturbaba la paz de todos. En su meditación, recordó sus propias experiencias, las veces que había permitido que la opinión de otros dictara su alegría, las ocasiones en que había sacrificado su bienestar por mantener una aparente armonía. Ahora comprendía que decir no a lo tóxico no es egoísmo, sino un acto de responsabilidad con uno mismo y con los demás. Kaito se levantó lentamente y se acercó a los discípulos. Con voz calmada y profunda, les habló sobre la fuerza que surge cuando uno establece límites conscientes. Les explicó que la energía positiva no se defiende con confrontación, sino con claridad y amor propio. Cada vez que dices no a aquello que oscurece tu espíritu, estás diciendo sí a tu crecimiento personal, dijo Kaito. No es un rechazo a los demás,
sino una aceptación de ti mismo, de tu paz interior y de tu derecho a existir sin cargas innecesarias. Los discípulos escucharon en silencio, dejando que las palabras de Kaito penetraran lentamente. Como un río que desgasta suavemente las piedras, sus enseñanzas comenzaban a transformar la percepción de lo tóxico. Ya no era un enemigo externo, sino un recordatorio para proteger la propia energía y elegir conscientemente la vida que deseaban cultivar. Kaito volvió a su lugar bajo el árbol, cerró los ojos y permitió que el aire fresco del valle acariciara su rostro. Sentía que cada límite que establecía, cada decisión de cuidar su bienestar emocional, era una semilla de libertad que crecería con paciencia y constancia. Al caer la tarde, Kaito caminaba por el bosque cuando escuchó un murmullo a lo lejos. Era un grupo de viajeros discutiendo acaloradamente. Sus palabras estaban cargadas de resentimiento y juicio, la tensión era palpable. Kaito se detuvo unos pasos atrás y respiró hondo, recordando que su paz interior no debía depender de lo que otros hacían o decían. Observó cómo cada gesto y cada palabra reflejaban emociones no reconocidas y miedos ocultos. Allí, en medio de la naturaleza, comprendió que la toxicidad no siempre viene de la intención de dañar, sino de la desconexión con la propia esencia de cada ser. Con pasos tranquilos, se acercó y se colocó en silencio a una distancia respetuosa. No intervino con palabras, pero su presencia serena parecía suavizar el ambiente. Los viajeros comenzaron a calmarse, y algunos se miraron entre sí, reconociendo, aunque sea por un instante, la inutilidad de sostener la energía negativa. Kaito se sentó sobre una roca cercana y dejó que su respiración guiara la meditación incluso en medio del ruido. Sintió como su decisión de mantenerse firme en su paz era un sí a sí mismo y a la armonía del entorno. En ese momento comprendió algo profundo: decir no siempre requiere palabras, a veces es un acto silencioso, una firmeza serena que protege la energía sin confrontar la de los demás. Su mente se llenó de gratitud por cada lección que lo había llevado hasta allí, cada experiencia tóxica que había enfrentado, cada relación que había aprendido a equilibrar. Todo contribuía a su crecimiento personal y a la expansión de su energía positiva. Mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, Kaito sintió que su corazón estaba más ligero. La liberación emocional no era un evento aislado, sino un proceso constante, un caminar consciente entre lo que nutre y lo que drena, aprendiendo a decir no cuando fuera necesario y abrazando la serenidad que nacía de esa elección. Al amanecer, Kaito regresó al monasterio con la brisa del valle acariciando su rostro. Cada paso parecía resonar en su interior, un recordatorio de que la verdadera paz no se encuentra en escapar de lo tóxico, sino en aprender a elegir conscientemente lo que aceptamos en nuestra vida. Ese día decidió enseñar a sus discípulos un ejercicio de conciencia. Cada vez que surgiera una situación que les causara incomodidad o miedo, debían detenerse, respirar y preguntarse: ¿esto nutre mi espíritu o lo debilita? Y si la respuesta era negativa, su decisión debía ser clara y serena: decir no a lo que drena mi energía, es decir sí a mi bienestar emocional. Mientras guiaba a los discípulos, Kaito recordó las veces que él mismo había temido establecer límites. Temía la desaprobación, la soledad, el conflicto. Pero ahora comprendía que ceder ante lo tóxico solo prolongaba el sufrimiento y disminuía la energía positiva que podía compartir con el mundo. Durante la práctica, un discípulo preguntó con voz temblorosa: «Maestro, ¿y si mi no hiere a otros?». Kaito sonrió suavemente, con la serenidad de quien ha aprendido a ver la vida desde la raíz de la conciencia. Decir no desde el amor propio no hiere, protege. Protege tu corazón y tu claridad. Cuando cuidas tu bienestar emocional, también enseñas a los demás la importancia de respetar la energía de cada ser. La verdadera compasión no es sacrificarse hasta el agotamiento, sino actuar desde un lugar de equilibrio y paz. El sol brillaba a través de los árboles, proyectando sombras danzantes sobre el suelo. Kaito observó cómo cada discípulo comenzaba a comprender que la liberación emocional no era un destino, sino un camino. Un camino de crecimiento personal, de energía positiva y de conexión profunda con la propia esencia. Al finalizar la práctica, todos se sentaron en silencio, sintiendo cómo la tranquilidad del valle se mezclaba con su respiración. Kaito cerró los ojos y permitió que cada no consciente pronunciado en su vida se transformara en un puente hacia la serenidad interior,
un acto silencioso pero poderoso que nutría su alma y expandía su luz. Esa tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba entre las ramas del bosque, Kaito sintió una inquietud en su interior. Aunque había aprendido a decir no a lo tóxico, surgían viejos recuerdos y dudas que amenazaban con nublar su paz. Se sentó junto a un arroyo, observando cómo el agua fluía libre, sin resistencia, pero firme en su camino. Reflexionó, así debía ser su mente frente a la toxicidad que aún podía aparecer en su vida, flexible para adaptarse, firme para no ceder ante lo que lo debilita. Cerró los ojos y respiró profundamente, recordando cada vez que había permitido que el miedo o la culpa dictaran sus decisiones. Cada pensamiento negativo era como una piedra en el río de su serenidad, debía aprender a dejar que el agua lo arrastrara sin aferrarse. En su meditación, comprendió que los desafíos internos no eran enemigos, sino maestros disfrazados. Cada sensación de duda o inseguridad era una oportunidad para reafirmar su compromiso con el bienestar emocional. Cada vez que decía no a lo que drenaba su energía, su espíritu se fortalecía, y su luz interna se expandía silenciosa pero poderosa. Mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Kaito sintió una profunda gratitud. La paz verdadera no era ausencia de dificultades, sino la capacidad de navegar por ellas con conciencia y amor propio. Aprendió que decir no a lo tóxico no es un acto aislado, sino una práctica constante de liberación emocional y crecimiento personal. El bosque se volvió silencioso, y Kaito permaneció allí, respirando, observando, dejando que la energía positiva lo llenara por completo. Cada pensamiento, cada emoción, cada límite consciente que establecía, era un paso más hacia la armonía interna, un recordatorio de que proteger su esencia era el mayor acto de sabiduría y compasión. Al día siguiente, Kaito caminaba por el valle mientras el sol naciente iluminaba los campos de flores silvestres. Cada paso era un acto consciente, cada respiración un recordatorio de su compromiso con la paz interior. Durante su recorrido, encontró a un viajero que parecía cargado de preocupaciones y tristeza. Sin palabras apresuradas, Kaito lo invitó a sentarse junto a él bajo un árbol antiguo. El viajero comenzó a hablar de conflictos pasados, de personas que lo habían lastimado, de situaciones que lo habían agotado. Kaito escuchó con atención plena, comprendiendo que la toxicidad no siempre viene en forma de ataques directos, sino en la energía que otros proyectan. Con voz tranquila, le enseñó algo que él mismo había aprendido: decir no a lo que drena tu energía no es rechazo, sino un acto de amor propio y de respeto hacia tu bienestar emocional. El viajero respiró profundamente, sintiendo que, por primera vez, podía reconocer sus límites sin culpa. Comprendió que la liberación emocional no se obtiene evitando el mundo, sino eligiendo conscientemente lo que permite en su vida. Cada no consciente era un puente hacia la paz, y cada decisión de proteger su esencia se convertía en un acto de crecimiento personal. Kaito continuó su caminata, y a medida que avanzaba, notaba cómo su presencia serena parecía transformar sutilmente el ambiente. Las aves cantaban con más claridad, el viento acariciaba suavemente las hojas, y el valle parecía resonar con la energía positiva que emanaba de su corazón. Ese día comprendió plenamente que decir no a lo tóxico no solo beneficia al individuo, sino que irradia armonía a su alrededor, fortaleciendo la energía colectiva. Cada límite consciente que establecemos es un acto de liberación emocional que, silenciosa y poderosamente, cambia el mundo a nuestro alrededor, comenzando desde nuestro interior. Kaito cerró los ojos, respirando lentamente, sintiendo que su camino hacia el bienestar emocional, la paz interior y la energía positiva estaba cada vez más claro. Cada no dado con conciencia era, en realidad, un sí a la vida, a la armonía, a la libertad del espíritu. Al caer la noche, el valle se llenó de silencio y luz de luna. Kaito se sentó sobre una roca junto al río que había acompañado su viaje, contemplando cómo el agua reflejaba estrellas y sombras al mismo tiempo. En ese instante comprendió la esencia de todo su camino: la vida siempre presentará situaciones y personas que pueden drenar nuestra energía, que pueden tentar nuestro corazón a ceder ante lo tóxico. Pero cada no consciente pronunciado desde la serenidad y el amor propio es un acto de liberación emocional, un paso hacia la autenticidad y la paz interior.
Kaito cerró los ojos y sintió como cada límite que había establecido resonaba dentro de él como un tambor silencioso, recordándole que su bienestar emocional no dependía de la aprobación externa, sino de la claridad con la que elegía su vida. Cada decisión de proteger su esencia era, en sí misma, un acto de crecimiento personal y de conexión con la energía positiva del universo. El monje sonrió suavemente, comprendiendo que decir no a lo tóxico no era un rechazo ni un conflicto, era un abrazo a sí mismo, un sí profundo a la propia vida, a la libertad interior y a la paz que todos buscamos. Cada no consciente era un puente hacia la armonía, un acto silencioso pero poderoso que transformaba su espíritu y a través de él, todo lo que lo rodeaba. El río continuaba su canto, las montañas permanecían firmes y las estrellas brillaban con serenidad. Kaito respiró hondo, sabiendo que el camino hacia el bienestar emocional, la energía positiva y la liberación interior era un viaje constante, una práctica diaria de amor propio y de respeto hacia su propia esencia. En la quietud de la noche, Kaito comprendió finalmente que cuando dices no a lo tóxico, dices sí a ti mismo, a tu paz, a tu libertad, a tu luz interior, y que en esa elección radica la verdadera sabiduría del corazón. El valle respiró con él, y la noche se volvió un espejo de su serenidad, recordando que cada acto consciente de amor propio es una semilla que florece eternamente.